Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a 5 días Real Estate. Pasaron 21 minutos de las 11 de la mañana. Estamos con 37 grados, si no estoy viendo mal. Por favor, no estoy viendo mal, ¿verdad? 37 grados. Impresionante. Bueno, hoy de hecho la información es que llegaría a 40 grados la temperatura, pero la sensación térmica pasaría los 40. Esto sería a la tarde, para que lo tengan en cuenta. De hecho, dicen que este fin de semana tendremos temperaturas térmicas de 45 a 46 grados. Así que será una locura lo que vivimos, pero la semana que viene hay un nuevo descenso en la temperatura. Así nos recibió la primavera, con muchísimo calor aquí en Paraguay. Espero que estén muy bien en este viernes, ya terminando la semana y apuntando todo lo que va a ser este fin de semana y sobre todo la semana corta que vendrá, porque tenemos 4 días por delante la semana que viene con un feriadito para terminar septiembre. Quédense con nosotros, tengo ya una invitada en piso aquí con nosotros, así que estamos agradecidos que nos haya vuelto a visitar. Le quiero presentar a todos ustedes a la arquitecta Melissa Millet. ¿Cómo estás, Melissa? Hola, Flor. Bienvenida. Muchas gracias, gracias siempre por el espacio y por la oportunidad. Nosotros agradecidos a vos, que con toda tu agenda bien apretada estés con nosotros acá contándonos tantas tendencias también de arquitectura y hablar un poco sobre el tema. Estuviste ya de entrada, te llevo hacia Casa Cor, Dale. porque estuviste en Casa Cor, Así mismo. Casa Cor, San Paulo fue, ¿verdad? Así mismo, sí, esa es su sede, que es una de las exposiciones de arquitectura e interiorismo más importantes de Latinoamérica. Y fuimos un poco para saber cuál es la tendencia, La ¿no? tendencia, Ahí siempre, lo que se vendrá. exactamente. Todo lo Ahí que se siempre vendrá. es el marco. Yo siempre pregunto a los arquitectos, porque aparte me apasiona la arquitectura, siempre me pregunto, todas esas tendencias que ustedes ven, ¿se pueden traer a Paraguay? Porque yo veo que Paraguay es un poco conservador. Así mismo. Es un poco, pero hacemos el esfuerzo. Y yo siempre considero que tomar esta experiencia como Casa Cor, por ejemplo, es importante para entender el horizonte, ¿sí? Claro. Y muchas cosas que se ven ahí son conceptuales, ¿sí? Y lo importante es entender qué se busca con ese espacio para traerlo, ¿sí? A un nivel un poco más real, ¿no? Claro. Ahí lo que vimos como importante, si querés te cuento un poco, Flor. Tenemos imágenes Sí. de Casa Cor, le pido a la producción, a los chicos, que por favor, ahí estamos viendo ya, Sí. si nos va explicando también lo que Claro vemos. que sí. Ahí vamos a ver, bueno, algunas imágenes que seleccionamos de las más Eso, importantes. lo que me gusta es que se está usando mucho verde interno. Ahí está. Me encanta, Flor, porque diste en la tecla con lo importante. ¿Qué pasa? De post-pandemia Sí. hubo como una reflexión de lo que es cuerpo y morada, ¿sí? De hecho, el lema de Casa Cor es cuerpo y morada de este 2023, que tiene que ver el cuerpo, cómo se relaciona con el espacio. Bello, por Dios. Sí, mira, ves, hay muchos puntos, hay muchas reflexiones con respecto a lo natural y lo sustentable. Y la relación del cuerpo con el espacio interior. Entonces vamos a ver, ahí están pasando materiales brutos, ves como hay algunos ladrillos directamente de Sí, su propio material, a la vista. exactamente, sin ningún tipo de recubrimiento, mucha vegetación, como vos dijiste, y una de las imágenes que va a volver a pasar ahora en una cocina, por ejemplo, Sí, es algo eso muy me particular. encantó, porque en la cocina estaban todas las especies ahí plantadas. Exacto, era como una especie de, digamos, de jardín, mini jardín, en el mismo desarrollo de la mesada. Claro, necesito albahaca, saco de ahí, de mi Exactamente. huerta de la cocina. Pareció sensacional, ¿eh? De verdad parece- es interesante, Sí. ¿sabes por qué? Porque por eso viene un poco del tema de lo que pasó post pandemia, esta idea de que nosotros estábamos encerrados en el espacio, no teníamos contacto Ahí con el está. afuera. Pasen a la anterior, por favor. Sí, Esta es la esa imagen. misma, esa es espectacular. Divina. Y es por ejemplo, esto es un concepto muy interesante que por ahí aparece un poco utópico, Claro. pero Claro, realmente... aparte ahí hay flores, más que nada. Exacto. Pero lo pasás a romero, albahaca. Y tenés ahí mismo. Claro, laurel, o sea... Y también lo importante es la reflexión de ver esta manera de hacer las mismas cosas pero de otra manera. Claro. Esto nosotros lo veíamos, tenés que tener un jardín para tener una huerta. No, diseñemos un mueble que tenga un espacio para ese sector y me parece súper interesante. Súper interesante y realmente no solamente eso, sino que es efectivo. Es como Exacto. que tiene una razón de ser.
Y después otro punto importante, Flor, que tenía que ver con la última visita que tuvimos. ¿Te acordás que habíamos charlado que se iba el minimalismo y venía un poco el maximalismo? Nos habías hablado que yo no puedo creer que se vaya el minimalismo. Bueno, eso tiene que ver lo mismo con las reflexiones post-pandemia de espacios que por ahí eran un poco impropios, ¿sí? O sea, más de imágenes de revista. Ahí está. Sí, ahí está, el maximalismo, la máxima experiencia. Pero, exacto. Está todo puesto. Está absolutamente todo cargado, todo puesto. Mirá cómo se va reflejando la explosión de los colores. Fíjate que hay colores vivos. Me llama la atención que si bien es todo... Podemos pasar a la anterior, a la foto anterior, la siguiente, la que tiene azules y verdes. La que viene, gracias. En esa quedémonos. Me llama la atención, si bien el azul y el verde están en una misma paleta, yo ya estoy viendo un rojo y un rosado. O sea, metieron todos los colores que se contraponen. Digamos, los opuestos a los que se utilizaban en el minimalismo, que tiene que ver con la escala monocromática. Esto es full color. Full color. Es rellenar las paredes con cuadros, con todo, texturas, hay como una explosión. Y eso tiene que ver con que uno se sienta en el espacio con todo aquello que le siente a gusto. Mira, y ¿sabes lo que me llama la atención? Porque siempre me acuerdo la regla de 3 en la arquitectura, ¿verdad? Así mismo. En la decoración de interior, perdón, no en la arquitectura. En decoración de interior es la regla de 3. Así mismo. Que es 3. Nunca pongas, si vas a poner por ejemplo, en ese espacio, no pongas dos siluetas o 2 esculturas, 2 libros, poné de a 3. Y si querés pasar de a 3 a 5, ¿verdad? Siempre la regla impar. Y ahí estoy viendo 28. Así una cosa así. No, es una cosa increíble. Y otra cosa, siempre hay una diagonal de diseño que se presenta en lo que es el minimalismo, que tiene que ver con una composición espacial. Sí. Esto lo rompe por completo. Es un poco chocante, pero cuando uno estaba ahí viviendo el espacio y eso... Mira, pásame la anterior, por favor. Estoy insoportable, perdón, por favor, José y Matías. ¡Los pisos! Sí, los pisos. Los pisos son tramas como antiguas. Sí. Obviamente son los pisos de mi abuela, de la casa de antes. Exactamente, es ese concepto. Es el concepto de... Pero de hecho el mobiliario también es retro. Muy de los 40, 50. Exacto. ¿Pero por qué? Porque busca esta sensación de hogar. ¿Se acuerdan de la casa de la abuela que tenía los platitos colgando? Ay, qué la misma cosa. No me das que eso vuelve. Hay una tendencia a eso. Ay, me parece que... horrible que era. No me digas que... ¿Te gusta? A mí si no a vos me te gusta. A mí me va a gustar, Melissa, porque vos sos palabra mayor acá. Pero me parecía tan horrible, me parecía patético irme a la casa de Era tétrico. De mi abuela, de mi tía abuela y ver los platos ingleses colgados. Aparte nosotros venimos de los ingleses. Exactamente. Y esos platos que tenían como un alambrecito y se sostenían ahí horribles. Bueno, todo eso se vio en Casa Cor. Pero por eso siempre te digo, Flor, que es interesante recorrer esto porque es como un objetivo, ¿sí? Y acá está como su máxima expresión. A su máxima expresión no hace falta que yo mi pared la convierta en eso, 20.000 cuadros. O sea, sino que por ahí en 2 líneas. Exacto, y que por ahí me anime un poco, o estamos soltándonos de este espacio impropio, como te decía, o sea, la regla monocromática, me parece una foto de revista, pero que cuando uno toca habitar en ese espacio suena poco cálido, entonces ahora es completamente lo opuesto. El típico, yo antes veía esa, hay una tendencia muy de... hay una arquitecta muy famosa y no me estoy olvidando su nombre, pido disculpas, de República Dominicana, que ella en las mesas de centro por poco más y pone, no sé, un pesebre, que es esas mesas de centro con esos arreglos florales gigantes que vos no podés ver a la otra persona, que yo detesto, y ahora estoy viendo que eso. Y ella lo plantó siempre así. Por eso hay gente que tiene una línea. Su línea. Y en mi caso, por ejemplo, yo siempre, mirá, y bueno, el uso de la luz es espectacular. El uso de la luz es la luz como elemento, o sea, desde todo nuestro recorrido, tomé el concepto de la luz como elemento. Antes la luz acompañaba, hoy la luz en Casa Cor era el elemento. Dirigida o que aparecía resaltando ahí en la foto anterior se ve. No solo puntual, sino indirecta, directa, un juego de luces. Mirá esa piedra en el fondo revestida. Perdón, yo no quiero, es un mural. Es un mural, exactamente. Okay. Sí. Es una superposición de piedra, una con textura y la otra como mármol, y tiene un reflejo de luz ahí. Una belleza. Y eso arma el espacio, o sea, ya directamente la luz como muy protagonista.
Mira, eso es un espacio de... Un espacio pequeño, pero que lo resolvieron ¿viste? para un desayunador. Exacto, porque dentro de Casa Cor teníamos restaurante que funcionaban como tal y que también eran parte de la exposición. Claro, es una resolución para todos estos departamentos nuevos que son muy pequeños, que los metros cuadrados son súper ajustados y que vos decís, no tengo espacio en para nada. hacer nada, exactamente. Ahí hay soluciones. Bueno, mira, y este es el otro que te decía, Flor, mirá como en una imagen pequeña pero detallada están los dos puntos que mencionamos, el tema del verde y el tema de la luz como elemento. Que hoy por hoy la tendencia es volver a lo verde, pero no la planta artificial, no. la planta real. Porque también ya veo, por favor, que eso no vuelva. No, eso no. La planta real, ¿por qué? Porque tiene que ver con el oxígeno, con la calidad del espacio y con entenderme yo en relación con el espacio. Claro. Entonces vuelve mucho verde y mucha luz. ¿Qué espacios está? Bueno, mira, este es un espacio pequeño. Sí, este es un espacio proyectado por nosotros. Acá nos cambiaron las imágenes, dejamos Casa Cor para contarles un poquito de un proyecto, si querés. Sí, me encanta. Nuestro. Este es un proyecto de, voy a decir el nombre, la Deco Alquileres. Nos llamaron para contarnos un poco. Ahí se está viendo el video. Sí. Esto es cómo hacemos un proyecto, Flor, que me parece súper interesante contarte. Es un proyecto digital en un modelo 3D, ¿ves? Y vamos... Esa es como hoy quedó. Lo que viste recién era el proyecto, quedó exactamente igual. Y qué tomando, lugar. ¿Viste? Tomando un poco, bueno, este ejemplo, ahí así estaba antes. Claro, y cómo lo cambiaron. Exactamente. Y lo importante de este proyecto, para contarles, en relación también un poco con todo lo que venimos conversando, es entender que lo más importante del espacio nunca tiene que olvidarse que es el uso, o al menos es lo que yo defiendo. Como vos me decías recién, Flor, Meli, la parte de la huerta es útil. Claro. Exactamente. No entender la arquitectura como un objeto, sino como algo útil realmente. Y acá se nos planteó un desafío con este local comercial, que lo que hace la señorita Liliana, que es la dueña, ella hace decoración de eventos. De eventos, ¿verdad? De cumpleaños, exactamente. Fiestas. ¿Y qué le pasaba? Ella no encontraba un espacio que cumpliera con todas esas funciones para poder vender su servicio. Claro, para poder mostrarlos, porque es muy lindo todo en una fotito, pero ir a ver es otra cosa. Bueno, ahí diste puntualmente en la tecla, porque ¿qué pasa? Empezamos a diseñarle dentro de la configuración del espacio que ella adquirió todos los sectores. Ese sector que vemos ahí es un sector de niños, porque la mayoría de los adultos venían con sus hijos. Entonces ahí para que jueguen, esta que estamos viendo acá, bueno, es la fachada y tenemos a los dos laterales unas vidrieras. Este lugar es el del café para tener la reunión con el adulto y poder conversar y ver cuál es el objetivo de la decoración. Y por allá atrás que se ve toda una trama de luz, la luz como elemento que veníamos mencionando, ahí la señora Liliana monta el ejemplo. Claro. O sea, vos vas y le decís, quiero una deco tipo Mickey, y ella tiene los elementos y te lo monta in situ, y así te lo traslada. Para que vos veas, así va a ser. Así va a quedar tal cual, puedes agregar, sacar y demás. Entonces le hicimos una configuración del espacio súper útil, y tomamos ciertos referentes, por eso me pareció interesante del tema de Casa Cor. Hay una reflexión del verde, una reflexión de la conexión con el exterior y una reflexión como la luz como elemento. ¡Qué belleza, qué belleza! Y bueno, y lo terminamos, estamos muy contentos, la verdad. Logró el objetivo y hace un tiempo nos comentó que es exitoso su trabajo ahí. La gente cuando ve se anima. Se anima mucho más de que ver una foto o de alguien que diga, bueno, esto es lo que vamos a hacer, y después si será real o será un Pinterest. Exactamente, o cómo se verá, como decimos, se verá en la realidad de esa misma manera. Entonces ya tienen la oportunidad y el lugar ahí de conversar con el cliente y de mostrarle. Entonces la arquitectura termina siendo ahí, como decíamos, Flor, no solo estética, sino útil. El espacio nos tiene que brindar a nosotros las características de sentirnos cómodos, de que sea útil, y por esto la visita a nuestra Casa Cor es tomar esos principios y decir, ok, bueno, ¿qué estamos reflexionando en realidad como humanidad, no solo como sociedad? Y cómo el desafío es cómo traer de esa utopía, ¿no? Cómo bajarla a algo más liso, más llano, a algo 24 horas, ¿verdad? Que podamos exactamente. Usar, y que después también no te sientas como ya abrumado. Totalmente. En ese espacio con tantas cosas. Porque es muy lindo un rato por ahí
Vamos a seguir viendo qué les parecen Sí, algunas sí, claro imágenes que de sí. Casacor, así vamos hablando de eso, porque claro, yo me imagino un rato viviendo en eso, pero todos los días levantándome y viendo tantos colores, Sí, es como o tantas cosas mucha juntas. información. Por eso digo que creo que lo importante es entender que es un concepto lo que aparece ahí. Entonces Claro. nosotros tenemos que entender el desafío del objetivo, hacia dónde va, y luego desmenuzarlo a lo real, como decís vos, a lo tangible, en el día a día. A bajarlo. Exactamente. ¿Cuáles son, a más allá del verde, cuáles son los colores tendencia para lo que resta del 2023 o ya hay la tendencia del 2024? Bueno, ahí estamos con los colores vivos, en especial turquesa, Ok. fucsia. Qué Esos serían difícil. los, bueno, esos mismos que viste ahí. Entonces es muy difícil eso de combinarlo para que sea tenue. Pero está bueno eso por ahí poner, que lo había visto acá bien cerca, en una casa de decoración, me voy a decir el nombre después, me arrepentí de no haber comprado. Turquesa, una super lámpara, una belleza. Bueno, ahí está. Ese es un tip que vos tirás, que es en tener una paleta Después, monocromática claro, en un no, espacio. no es que hay 20.000 de esas, no la compré, No. cuando me fui, Ya no estaba ya más. no está más, señora. Y eso te puede dar un buen destaque dentro de un espacio monocromático y no Total. es tan abrumador como los que estamos viendo en los ejemplos. Claro, y era ¿no? una mega lámpara así gigante, y ahora entiendo, claro, por ahí yo no voy a pintar la pared, pero el turquesa es una super Exactamente. lámpara que combina en una con un lámpara, cuadro. en una alfombra con por ahí un sofá en colores tierra o nude, Sí, así es. y poner una alfombra fucsia. Puede romper el Exacto. espacio bien, digamos, sin ser tan abrumador como decís vos, Claro. ¿no? Tener un detalle. O sea, sería un detalle, no hace falta ir a brocha. Ah, exacto, a mí me parece que esos espacios, como te digo, siempre hay que pensar en el usuario. O sea, cómo yo me siento cómodo, cómo el cliente se va a sentir cómodo o qué estamos buscando del espacio. Y como decís vos me decís, Mary, realmente yo me sentiría abrumada con algo así. Bueno, esto es una tendencia y está bueno entenderlo porque nos abre la cabeza hacia otros horizontes, pero tenemos que bajarlo ahí a la realidad. Entonces, Claro. el ejemplo que diste es genial. Una lámpara turquesa. O un cuadro también. Exactamente. Estoy en tendencia, me da un poco de vida a esta situación minimalista que veníamos que venimos atravesando. hace mucho. Encima, el minimalismo extremo, llegamos al minimalismo extremo que era gris, blanco y un nude y listo, más nada. Y eso le hace falta como también una inyección de vida. Y eso viene un poco con el maximalismo a darnos. Es decir, la vida es esta, estamos en el espacio, vivámoslo, rompamos las líneas. Si quiero tener la foto de alguien, el cuadro de alguien, la lámpara, es tener, pero siempre Claro. pensando en el usuario. O sea, creo que el éxito, como te decía, como pasó en el proyecto de la Deco, es no olvidarnos de que la arquitectura está al servicio del ser humano, ¿sí? Esa por lo menos es mi perspectiva profesional. Perfecto. Yo siempre pienso a quién va dirigido el espacio, qué es lo que estamos buscando. Y luego, para hacer ese trabajo, me recupero y me lleno de las tendencias. Y ahí trato de elegir, pero nunca me olvido de que lo más importante es que el usuario en el espacio se sienta a gusto. Eso es lo más importante. Ok, fucsia, turquesa, ¿qué más? Fucsia, turquesa, verde, Verde, luz. sí. No nos olvidemos de la luz. Creo que tenemos que hacer un hincapié en esto, que Sí. en las casas, en la mayoría de las viviendas, no lo Pero veo. no, es que se empezó a usar los spots así adentro de la pared, dentro del techo, Sí, y sí, olvidate, la razón. luz LED. No hay matices en las casas, por ejemplo, o en los locales, y es muy importante entender la diferencia entre una luz indirecta o una puntual, y eso cómo nos da una atmósfera en el ambiente, ¿sí? Tener una luz de pie e iluminar el sector, no solo Que para leer. se empezó a usar ahora, porque Volvió. antes se usaba muchísimo las lámparas de pie. Y después, ¿qué pasa con el Y después, minimalismo? o sea, no, ¿Qué era pasa al minimalista? súper- Le molesta todo lo que interrumpe el espacio. Como decís vos, apenas unos destellos en el cielo Sí. raso y se terminó. Ahora vuelve la otra lámpara vez. de pie. Exacto. Y creo que como reflexión, o cada uno en su casa, algo atractivo para pensar es decir, bueno, ¿qué otro punto de luz puedo agregar? Y jugar con los matices de los tonos, porque antes el minimalismo también era luz neutra.
Sí. Ahora estamos con el maximalismo viendo lo que es luz neutra, luz blanca y luz cálida, o sea, los 3 tipos de luces. Ok. Porque eso también interfiere en cómo nosotros percibimos los colores de las superficies. Sí, eso es cierto. Cuando tenés la luz fría, los percibís de una forma y Totalmente. cuando tenés la luz cálida de otra. De hecho, por ejemplo, el sofá que es donde estamos Que nosotros sentadas, estamos que es con rojo, luz fría ahora. sí, exactamente. Si pusiéramos una luz cálida, seguro se vería como un poco más desaturado. Entonces el maximalismo, en esta gran masa y gran mar de colores que nos presenta, juega mucho con las tonalidades de las luces, lo que hace que las superficies, encima de ser de colores vivos, se vean encima distintas bajo una luz puntual que bajo una indirecta, por ejemplo. En lámparas, ¿qué se está usando? Bueno, en lámparas estamos con las lámparas de pie, pero con las que se vienen ahora, que esto os voy a contar, creo que ahí en algunas imágenes se ven. A ver, ¿podemos ver más imágenes? Sí. Tenemos algunas más imágenes de nuevas, así empezamos a pasar, por favor. Hay unas lámparas que vienen nuevas, que acá en la Asunción llegaron. Estas son las anteriores, no Sí. sé si habían otro... Hay otro carrete, pero Hay ahora otro creo que lo carrete, vamos a habían pasar. 5 carretes. Entonces, Son unas lámparas que vienen, viste, al estilo de las anteriores de las mamparitas. Las mamparas Sí, sí, viejas, la misma cosa, es como un rewind de las viejas, pero modernas, son LED y no tienen corriente. ay, eso es lo mejor. ¿Dónde? Tanto que uno gasta en la lámpara y después decir, si yo tengo un hijo, nunca está enchufada. Eso, Y u está otra cosa, dando no el tenés un cable. tomacorriente cerca. No, eso sí tengo, por Ah, suerte, ok. pero no la enchufó porque es un peligro. Bueno, estas nuevas que vienen con un estilo vintage, como hablábamos, tienen un sistema LED y que tienen encima la opción de la misma lámpara los 3 tipos de luz, Qué solo con un lindo. touch. Entonces eso es como una de las tendencias bien marcadas que vimos Ay, ahí. sí, los no cables, eso Sí. es mucho mejor. Es tan Pero- antiestético el Pero, cable. ¿qué pasa? Que hay que tener en cuenta con eso que tenemos que de vez en cuando Claro, recordar su ese ve. recarga, ¿no? Exactamente. Y lo otro que hablamos, que vimos ahí en uno de los muros, es esta luz indirecta donde superficie y superficie aparece como una línea. Sí. La luz empieza a dibujar una línea. Que es tipo neón. Exactamente, o Ok. tipo LED. Ok, Entonces, ok. ¿qué pasa? Ahí está. Entre, Sí, ya ahí que- está. ¿Ves cómo lo que llama la atención de esa imagen es directamente la línea de luz que como que Sí. se va corriendo? Eso lo vimos aplicado desde muros, techos, pisos, o sea, por eso te digo, la luz de la línea nos va guiando. Ok. Y a veces es un poco complejo hacerlo, digamos, uno propio en casa, pero para tener en cuenta que por ahí uno tiene una pared o de una oficina, no quiero poner un cuadro. Bueno, se puede aplicar algo como esto, que es un mural que habla por sí mismo y solo con una tira LED y dos juegos de superficies. Mira, o sea que sí, bueno, hay formas para que tu casa no se vea tan... Tan triste. Claro, y a veces también lo que es importante es pensar que, bueno, acá por ejemplo los cuadros son muy costosos en algunos casos. Sí, sí. Depende del artista Claro. o depende de la importancia del cuadro. No, y a obviamente, veces, eso sí. y además la gente a veces no sabe muy bien, viste, a mí me preguntan mucho, Arqui, ¿qué cuadro coloco? ¿De quién coloco? Y eso es súper personal. Ah, no, Entonces eso por sí. ahí si en una oficina o en un ámbito un poco más público queremos definir algo y no queremos ir por el gusto Claro. propio, podemos optar por alguna de estas. Pero el tendencias. cuadro siempre va a ser, o sea, si uno sabe comprar, va a ser una inversión. Exactamente. Eso y hay que además atreverse. defender también un poco lo de la parte artística, ¿no? Sí. Que en este país me encantaría, de hecho voy a formar parte, de paso te cuento, de un taller, sí, de Gachi Prieto, que va a estar viniendo acá, que es una curadora argentina. Porque bueno, un poco mi desafío del año que viene es meterme un poco en la parte cultural. Qué bueno A mí me eso. gusta mucho la arquitectura desde la parte humana, como te decía, Sí. y la parte artística es una parte muy importante y me parece que en este país podemos darle Sí. mucha fuerza y trabajo mucho, o estoy trabajando desde hace poquito, en darle como esa energía y ver si podemos aportar algo, que la gente esté más en contacto con la parte del arte. Sí, totalmente. Que hay mucho acá. Acá hay Y- muchísimos artistas muy buenos. De hecho, está el mamá e hija Nel Gadol, que estuvieron exponiendo hace un tiempito en Miami. Sí. Félix Toranzo, ni qué decir. Bueno, las exponencias de Colombino, Miglio Risi, Hay muchas. Pindú, Hay muchas Misha figuras. Iburt, o sea, sí. Pero me ¿qué estoy pasa por olvidando. ahí?
No, pero por ahí lo que me parece que sería interesante promover, o lo que yo quisiera aportar desde mi pequeño lugar, es intentar que la gente esté más en contacto con el arte. Hay que estar en contacto, Sí. es cierto, hay que estar en contacto. Y Y por lo que vi también ahí en Casa Cor, a full el arte. A full, porque y a full cuadro. no solo el arte como lo veíamos por ahí desde una mirada un poco más clásica de la pintura, sino el arte como vivo, ¿no? O sea, Ok. cuadros intervenidos de una manera súper interesante. De hecho, mira, todo se va como cosiendo porque fuimos también hace poquito a la Feria de Puro Diseño en Buenos Aires y ahí vimos esto a la máxima expresión, o sea, el arte intervenido in situ, cuadros que están pintados con una expresión que donde se olvida un poco esta idea de ver y analizar por ahí un paisaje, sino un arte que exprese lo que queremos y que nos haga sentir que está al alcance de todos. Eso yo lo vi mucho en Feria de Puro Diseño. Y creo que acá sería súper bueno como promoverlo, sí, de verdad que sí. Porque la verdad que el arte, yo de esa frase conocida como el arte nos salva, en mi caso fue súper así. Yo la arquitectura la estudié, pero la concibo como un arte en realidad. Por eso me importa mucho en realidad cómo se relaciona con el ser humano y quiero en este año que viene, en el 2024, tratar de aportar algo de eso. Qué lindo. Cambiando ahora las tendencias en fachadas. Sí. ¿Cuáles van a ser? Bueno, Flor, lastimosamente, las que a vos no te gustan, en Casa Cor, bueno, fachadas no se perciben, pero es otra vez... Igual, pero sí, es otra vez lo que tiende al maximalismo, exactamente. Pero como viste que va llegando como toda una revolución y es por ahí la mayor carga de elementos, pero no como barroco, rococó, lógicamente, como era antes. Por ahí elementos más lineales, pero más carga. Que cuando antes veíamos en el minimalismo era una fachada plana, un cubo que sobresale o una línea. Bueno, ahora es recargar eso. Mucho blindex también. Bueno, eso súper. Eso se empieza a abandonar un poco y empieza a aparecer la carpintería como tal. Ajá. ¿Qué pasa con el maximalismo? Va un poco en contra de la parte comercial, claro. digamos, de negocio de la arquitectura, lógicamente porque requiere mucha intervención. Exactamente. Y de calidad, ¿no? Porque si hablamos de una carpintería expuesta, tenemos que reflexionar, su exposición al sol, la lluvia, su filtración, es muchísimo. Entonces, por eso te digo que yo creo que la tendencia del maximalismo, al venir a lo real, a lo tangible y a lastimosamente el factor económico que atraviesa todo absolutamente, no creo que se vea tan reflejado, pero sí, como te digo, a tener en cuenta el tema de repetir elementos lineales, repetir texturas, ¿viste las chapas perforadas? Repetir eso en más carga. Eso lo estoy viendo en muchos edificios. En los nuevos sobre molas, por ejemplo. Muchas entradas es la chapa perforada. Que estoy viendo el Molas, Forum. El Forum. Sí, no sé si... seguro me estoy olvidando. 1301, creo que hay otro Molas, ahí también tiene la 1311, 1311. El nuevo que va a venir igual, el 1331 es el que ya está en 1321 es el que está en planta, después bueno, el 1311 que es el que está viniendo, pero el Forum también, y debe ser un montón. Y es imponente, no es un pequeño espacio, porque de hecho utilizan ese recurso para el sector de los estacionamientos. Entonces eso se va a ver un poco más que en un minimalismo extremo, eso ya era como cargado, ¿entendés? O sea, era como, aparecía una tira y mucho más no, ahora se está viendo un poco más, pero siempre con elementos, como te digo, lineales, más de producción masiva, de no tanto mantenimiento, pero eso es porque, te digo, vuelve a atravesarlo el factor económico. ¿Qué se hace con una casa súper minimalista, verdad? ¿Cómo la transformo al maximalismo? Bueno, desde la parte exterior, como te digo, yo lo que haría sería una evaluación de su fachada y poder entender que por ahí si le hace falta un parasol, por ejemplo, bueno, empieza a aparecer un ritmo de parasoles en su ventana, entender el hall del acceso, que en lo minimalista no estaba muy presente, en el maximalismo, como vuelve a lo anterior, aparece esta idea de lobby o de hall de acceso, con un semicubierto, un zaguán se decía en mi país. Así que esa parte podría ser como una especie de semicubierto previo a mi acceso que se pudiera agregar. Y en la parte interior un poco lo que ya conversamos. La parte interior es más fácil, pero la exterior es
Es como un complejo. desafío. Exactamente, y además porque vos decís, ok, bueno, ¿cómo hago? Porque el minimalismo es una cara plana. Claro. Plana que sería o un volumen y más nada, o una vertical. Sí. Siempre hay líneas que van en esa composición. Y ahora el maximalismo viene a romper eso. Entonces, por ahí, si alguien me llamase a mí con el desafío de cambiar, yo tendría primero, siempre vuelvo a lo mismo, pensar qué necesita la casa. Sin el minimalista no le preocupaba ni el asoleamiento, ni la lluvia, era un ventanal por ahí corrido largo, Totalmente. que viene de la escuela de Le Corbusier, ¿no? Y demás. Entonces ahora viene a romperse un poco eso y diría, bueno, ok, ¿qué hace? ¿Hacia dónde está orientada la casa? ¿Cómo el sol le afecta o no le afecta? Empezaría a pensar siempre, como te digo, en ritmos de cosas simples, de líneas simples, pero más cargado que lo que es el minimalismo. Claro, entonces todo se puede resolver para las nuevas tendencias. Totalmente. Y alguien si llama y quiere decir, quiero cambiar mi casa, se puede. Y lo importante, o creo que la estrategia de siempre tener un profesional en la construcción es entender que lo que está hay que valorarlo o transformarlo, ¿sí? Es muy fácil tirar abajo y volver a hacer. Obviamente. El desafío más grande siempre es está la transformación. Exactamente. Por eso, bueno, viste que nuestro lema es transformando espacios en experiencias, porque consideramos que realmente es así y que el desafío casualmente está en no barrer con lo anterior y decir, bueno, ok, estamos parados desde este punto, ¿cómo podemos cambiarlo? Claro, ¿cómo podemos ser, ser útiles a este espacio? Totalmente. Que tenga utilidad. Siempre preguntarnos, que se lo digo, justo ahora tenemos otro proyecto en camino, si le preguntaba al cliente, no me importa lo que usted quiere, necesito que usted me diga qué es lo que quiere para la persona que va a vivir ahí, porque es un local comercial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere mi cliente? ¿Qué busca mi cliente? Entonces, desde el usuario es donde vamos a tener siempre la respuesta correcta. Claro. Y la arquitectura va a poder responder de una manera mucho más efectiva, porque nos dejamos guiar muchas veces por decir, yo quiero, a mí me gustaría que fuera así o asá, pero lo importante siempre es pensar quién lo va a usar y esa persona que lo va a utilizar realmente le va a ser útil. Por ejemplo, una oficina súper vidriada, entra el sol, nos morimos de calor. ¿Eso es útil? No. Pero ¿qué pasa? Por ahí la fachada del edificio, a un estilo minimalista, era una piel de vidrio. Bueno, pero, ok, está bien, el edificio no se puede cambiar, el interior se puede cambiar. Entonces, no importa cómo usted quiere que se vea, lo importante es cómo lo vamos a usar. Claro. Porque en definitiva, cuando el espacio no resuelve las necesidades del usuario, se vuelve insulso y no es utilizado. Y podrá ser con tendencia minimalista, maximalista, buenos colores, pero si realmente la arquitectura no resuelve el problema, la arquitectura no funciona. No funciona, así de simple. Arquitecta, ¿dónde te seguimos? Bueno, en miliet.arquitecturapi, para mis redes, lo que necesiten, ahí tienen nuestro número de contacto, nuestra oficina la tenemos un poquito más cerquita, de Molas, en las Lomas. Sí, ahí tenemos la oficina. Nos pueden contactar, ahí tienen nuestros números y siempre estamos en las redes en contacto. Gracias a siempre mi asesora, el marketing digital, Debbie Ortiz, que está acompañándome siempre, más que una asesora, una amiga. Así que muchas gracias por eso y siempre, Flor, por tu espacio. Por favor. Y ojalá podamos darle también un poco de esta impronta al arte, que es lo que se viene en el año que viene. Sí o sí. Yo estoy segura porque acá hay un nicho que también gusta mucho del arte y que siempre quiere entender más. Exactamente, así que vayamos por eso. Va a salir. Bueno, arquitecta, muchísimas gracias por visitarnos y es bienvenida siempre. No, y gracias, Flor, porque para mí es un gustazo y un placer estar acá. Gracias. Nos vamos, nos reencontramos el lunes. Que tengan un fin de semana maravilloso. Quédense con toda la programación de 5 Días Televisión. Los dejo con una cápsula de Corar. Algunas razones por las cuales deberías invertir en Paraguay. 1. Una perspectiva cada vez más internacional. Paraguay está adoptando una perspectiva cada vez más internacional enfocada al exterior, aumentando de esta manera la inversión extranjera. 2. Mayor rendimiento en la región. Paraguay ofrece uno de los mercados inmobiliarios más fuertes de la región, con altos rendimientos sobre la inversión realizada. 3. Pero no menos importante, seguridad de la inversión. Estables normas de inversión. Estamos hablando de un conjunto sólido de leyes laborales y una estricta protección de la propiedad intelectual, lo que proporciona una importante confianza en los inversores. Muchos inversores desconocen del fuerte rendimiento que se obtiene al invertir en Paraguay, uno de los mercados más estables de América Latina y con un historial de crecimiento constante. Invertí seguro, invertí en Corar.